tenemos un enlace con el exministro del Interior y experto en temas de criminalidad, entre varios otros temas, José Luis Pérez Guadalupe. José Luis, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Fernando. Un gusto estar en tu programa. Para nosotros un gran gusto. Debo agregar además que José Luis Pérez Guadalupe ha estado recientemente varias semanas en Chile, así que tiene una observación bastante fresca y documentada de lo que está pasando en Chile en esta segunda vuelta en la que José Antonio Kast tiene las de ganar ante la candidata de la coalición de izquierda o de centro izquierda, Janet Jara. José Luis, tú eres testigo en los últimos días que has estado en Chile de la presión que implica para los varios migrantes irregulares de distintos países, pero básicamente venezolanos, la advertencia de Kast. ¿Por qué, y tú que conoces más el Perú que Chile, por qué piensas que estos ciudadanos, sobre todo venezolanos, van hacia la frontera con Tacna, creyendo que el Perú los va a acoger mejor que Chile, aunque lo que dicen es que no piensan quedarse en el Perú, sino ir hacia Venezuela, cosa que está bastante difícil ahora por todo lo que tendrían que atravesar? Así es, Fernando. Mira, yo he estado, gracias a la Universidad del Pacífico, viajando todo este tiempo para ver el crimen organizado a nivel continental. Entonces, el tema es que justo en el debate del día, el último debate que hubo el día 10 de noviembre, José Antonio Kast sacó ese tema, pero no era la primera vez que lo sacaba, y dijo claramente, pero hay un tema de criminalización de la migración irregular. No existe migración ilegal, pero él lo que va a hacer es criminalizar la migración irregular, es decir, a todas las personas que hayan entrado irregularmente a Chile, ya les ha dicho fuertemente que se preparen porque van a ser detenidos y expulsados. Ahora, el tema de esa expulsión va a ser bien complicada llevarla a cabo, porque ¿a dónde lo va a expulsar si no hay frontera de Venezuela con Chile? Ahora, la mayoría, ciertamente, como tú bien has dicho, estimado Fernando, son venezolanos, pero también hay una gran cantidad de migración colombiana que es previa a la venezolana y que tiene que ver también mucho con el tema de la criminalidad. Yo he estudiado en el último libro que hemos publicado sobre el crimen organizado justamente lo que sucede tanto en Perú como en Chile y en varios países de América Latina. Y entonces, a ver, lo que sucede en Chile y Perú es muy parecido, ¿ok? Es decir, el tren de Aragua entra cuando en nuestros países no existía el crimen organizado en esas dimensiones. O sea, que en Brasil, Colombia o México sí. Entonces ha tenido un efecto muchísimo mayor en nuestros países que en los otros que he mencionado. Mira, en Chile lo que pasa es que hay una alarma muy grande y es el país que tiene la mayor distancia entre el índice de victimación y la percepción de inseguridad. ¿Y esto a qué se debe? Que Chile, Costa Rica y Uruguay siempre han sido países muy tranquilos, donde el índice de muertos por 100.000 habitantes era muy bajo. Es decir, Chile tenía 6 por 100.000 habitantes. Perú ahorita tiene 8. Pero ha subido de 3 a 6. O sea, ha tenido el doble. Entonces, esas muertes violentas por 100.000 habitantes se debe, sobre todo, no exclusivamente, a la entrada de la migración extranjera, porque sabemos que, digamos, dentro de este gran flujo de hermanos venezolanos que salió de su país por motivos sociales, políticos, hasta de hambre, digamos, ha venido también lo que hemos llamado nosotros una emigración delictiva venezolana. O sea, Entonces, ciertamente, perdón, o sea, lo que estás explicando y que lo explicas bien en tu libro, lo he leído, un libro fantástico, recomendable, el Tren de Aragua, el crimen organizado en América Latina, es que desgraciada y lamentable, deplorablemente, sí hay razones para temer que dentro de esta migración, básicamente compuesta por gente de bien, se cuela el crimen organizado. Esa es una experiencia que ya la vive en carne propia la región. Así es. Y mira, eso lo podemos comprobar en el Perú. Yo siempre doy las cifras que en el 2017, por ejemplo, en el Perú habían 50 internos venezolanos. Ahora hay más de 4.500. ¿Okay? Del 17 ahora. Y en Chile, la mayor cantidad de presos siempre han sido bolivianos y peruanos.
Después aumentó colombianos y ahora el primer lugar lo ocupan los venezolanos. Ahora, a diferencia de Perú, en Chile sí había primero una migración delictiva colombiana fuerte. Tanto así que de todos los presos extranjeros, más o menos un tercio es Colombia, un tercio Venezuela, un tercio Bolivia, y en los peruanos, que antes éramos la mayoría, solamente entre comillas, llegamos al 10% de presos extranjeros. Entonces la alarma está planteada, o sea, no es una... A ver, hay una gran sensación de inseguridad en todo Chile, sí. ¿Es el primer problema, igual que en el Perú, en los debates políticos electorales? Sí. Ahora, las alternativas que se dan, porque es altamente probable que José Antonio Kast gane el 14 de diciembre, van por la línea de la derecha o ultraderecha. Ahora, te quiero preguntar lo siguiente, porque hay una narrativa en boca de la mayoría de estos 40 y los próximos que vengan, y que estaba ya en la anterior crisis migratoria que fue durante el gobierno de Castillo, ¿no? Que hubo tensiones en la frontera. Así y es. esa vez sí, Boric logró hablar con Maduro y hubo un vuelo que se llevó a la mayoría de estos ciudadanos. Hay una narrativa en boca de ellos, pero lo que queremos es un corredor humanitario, no nos queremos quedar en Perú, queremos llegar a nuestro país, a Venezuela. Ahora, ¿qué condiciones hay? Pregunta para una respuesta realista. ¿Qué condiciones hay de crear un corredor humanitario entre la frontera entre Perú y Chile hasta Venezuela? A ver, como bien has mencionado, ya hace un par de años tuvimos un problema similar. A ver, yo he vivido en Chile, he estudiado ahí, es el posgrado en sociología. Y a ver, la imagen que uno tiene en Chile es que al carabinero uno lo respeta. Nadie toca un carabinero. Y de pronto, en una semana mataron a 3 carabineros. En distintos episodios, los 3 con un tiro en la cabeza. ¿Quiénes habían sido? Lamentablemente, delincuentes venezolanos. Y eso fue lo que saltó la alarma, de decir, no queremos migración. Entonces, a ver, yo acabo de estar un mes en Chile y, digamos, del 90% de los choferes de Uber, más que acá, eran venezolanos. Gente que trabaja. Pero también ha aumentado, ciertamente, y hemos conversado con colegas criminólogos allá de cómo ha aumentado el tema. Entonces, en ese momento, lo que se asociaba era crimen organizado versus migración, o sea, igual migración. Entonces, saquemos a todos y todos recordamos lo que sucedió allá. Ahora lo que está lanzando es una cosa bien interesante bajo todo punto de vista, porque no ha lanzado esta alerta, esta arenga, esta amenaza el gobierno chileno, ni el presidente chileno, sino un candidato. Entonces no ha sido una política de gobierno, no ha sido una política de país, como muy bien lo ha sustentado nuestro canciller Udecela. No, es la promesa de un candidato, pero claro, el 14 es altamente probable que gane, todo punto indica que eso va, y el 13 de marzo que asuma la presidencia. Entonces eso también ha lanzado las alertas y han preferido salir desde ahora. Como tu pregunta es, ¿qué tan viable es hacer ese corredor? Mira, bajo todo punto de vista es bien difícil, logísticamente y políticamente. Es decir, ¿el corredor por dónde iría? Por mar, bien difícil. Tiene que ir por tierra o por avión. Si va por tierra tendría que coordinarse. A ver, mira, Chile, con Perú, Ecuador, Colombia y que llegue a Venezuela. Con lo bien que nos llevamos esos 4 países. Imagínate ese contexto, el tiempo que demoraría, la logística, bueno, todo. Lo más fácil sería que vuelos humanitarios. ¿Qué es lo que pasó la vez pasada, hace un par de años? ¿Qué es lo que sucedió la vez pasada? Que hubo vuelos humanitarios con la anuencia de Maduro. Ahora no sé, Maduro está en otra, más bien está pensando en que lo van a atacar. Sería carísimo. Había un diálogo incipiente, pero lo había entre el gobierno de Boric y Maduro. Pero ahora, entre el gobierno, todavía Boric podría mantener esa relación, pero Maduro, claro, como tú dices, está en otra. Incluso hasta con la amenaza de Trump de que a las aerolíneas consideren el espacio aéreo cerrado. Así es. Inclusive si entra, bueno, estamos en la especulación de que si entra Estados Unidos o no, hasta podría haber toda una emigración inicial, pero cuando caiga Maduro también hay que ver, yo creo que estaríamos en otra etapa, ¿entiendes? Es decir, ¿qué va a pasar? Porque hay que proyectarnos cuando caiga Maduro, porque de todo va a caer, tarde o temprano va a caer, y se va a producir también gente
Yo, bueno, siempre que viajo le pregunto a los venezolanos qué van a hacer cuando caiga Maduro, si vuelven o no a Venezuela. Y ahí las encuestas son mitad mitad. ¿Ok? 50% dice al día siguiente me regreso. Y otro 50% que es un poco más consciente y dice el país está destruido. O sea, si regrese no tengo trabajo allá, no tengo que voy a vivir. Aquí por lo menos tengo un modo de trabajar, de ganar, alimentarme, mandar a mi familia. Algunos ya han hecho inclusive familias binacionales, es decir, en el Perú también. En fin, una serie de contextos, pero hay que proyectarnos y hay que pensar en el mañana, no solamente en este momento, claro que es lo urgente, pero yo creo que a ver, en mi opinión, el embajador Hugo de Sela es un hombre de torretague, es un embajador muy competente y lo está manejando estupendamente bien, contando con la reunión de hoy día de la mañana con el canciller chileno, ¿no? Claro, pero el tema, esa imagen de ver al grupo de venezolanos con mochilas, con maletas, rompiendo el cerco y los policías persiguiéndolos, es una imagen por la que no tiene que responder el canciller de Cela, sino el ministro del Interior, Vicente Tiburcio. Fue una imagen bien desagradable y queremos confiar en la información oficial que esos ciudadanos ya han retornado a Chile. Por ahí se coló alguno, pero esa imagen es bastante preocupante. Pero son a dos niveles, al nivel diplomático y a nivel de seguridad. A nivel diplomático lo ve efectivamente el canciller Hugo de Sela, pero no hay que olvidar que el origen de este problema no es un origen peruano, es un origen chileno. Es decir, el problema surge ahí. Ahora, lo interesante es lo retorcido, en mi opinión, del argumento de José Antonio Kast, ¿no? Él le echa la culpa a Colombia, a Ecuador y a Perú de que ingresen venezolanos a Chile. O sea, los chilenos no tienen la culpa, las autoridades migratorias de Chile no tienen la culpa. Y ahora uno voltea ese argumento y ahora nos quiere, ¿me entiendes? Ya entraron a Chile, nos lo quiere devolver. Oye, pues ya entraron en tu territorio. Ya, O sea, pero tú entonces fuiste responsable. ahí se establece un reto perverso, ¿no? Porque si las autoridades peruanas no tienen una vocación de mano dura, de mano inhumana respecto al migrante, el hecho de que un vecino sí la tenga es una presión para que tú la tengas también, porque si no, el país empieza a recibir muchos más migrantes. Mira, yo creo Es que un ahí hay reto un perverso. problema. Sí, sí, así es, totalmente. Mira, hay un problema seminal, en mi opinión, y es que si tú ves este problema de manera unilateral, va muerto. O sea, qué falta de visión de estadista, ¿no? O sea, este es un problema regional y no solamente es un problema migratorio, es un problema de seguridad. Y esto se conversar. O sea, por eso digo, la reunión que han tenido en la mañana los dos cancilleres es lo que se debería haber hecho desde un comienzo. Y es un problema que nos afecta a todos. O sea, a ver, hay que verlo en el sentido más criminológico. Ambos países somos las víctimas de una emigración delictiva y no delictiva, porque también no todos para nada, ¿me entiendes? Están en actos delictivos, pero han entrado irregularmente a nuestros territorios. O sea, el fenómeno no puede ser abarcado unilateralmente, o yo tomo una decisión unilateral como país. Pero ya digo, lo más curioso de esto es que ni siquiera Chile lo ha tomado como gobierno, ni siquiera el presidente o el ministro del Interior. Bueno, ahora se ha dividido, ahora el ministerio en Chile es el Ministerio de Seguridad Pública, lo ha planteado. No, lo ha planteado un candidato. Entonces, más bien, el mismo gobierno de Chile se siente avasallado por esta ola que ellos no lo provocaron. Claro, Hace 2 años sí fue el gobierno, ahora no. un candidato que es del Partido Republicano, que es bueno, significativamente homónimo del Partido Republicano de Donald Trump, ¿no? Y hay una inspiración en Trump, y Trump anunció esto en su campaña y lo está cumpliendo en el gobierno. Entonces Kast podría también cumplirlo. Todo indicaría que sí. La pregunta es, o al menos intentaría cumplirlo, pero la Pero no tiene pregunta la fuerza es, de un Trump, claro. ok, pero a ver, ya la derecha va a tener mayoría en el Congreso, es decir, se han renovado todos los diputados, se han renovado 13 senadores de 50, es decir, tiene la fuerza como para hacerlo tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo chileno. La pregunta es logística, la pregunta es más realista, o sea, criterio de realidad. ¿Cómo vas a expulsar a ciudadanos venezolanos cuando no tienes frontera de acuerdo con Chile? No hay otra manera que sea por avión, a menos que crucen otros países vecinos. Claro, pero Y ningún entonces país vecino los va a recibir. es que ahí viene el legítimo temor y molestia del Perú y de Bolivia, ¿no? Entonces, en realidad,
lo que estaría pretendiendo Kast es, sin decirlo, es voy a expulsarlos al Perú, a Bolivia, Ecuador, a donde llegan, porque difícilmente van a llegar a Venezuela. Eso sería el mensaje, que no lo va a oralizar nunca, ¿no? Pero ese sería el mensaje. Pero justamente ahí viene lo, digamos, incoherente o retorcido del mensaje. Porque si él está acusando a Colombia, Ecuador y Perú de no haber cuidado sus fronteras, ahora lo que está incentivando es que justamente estos países la descuiden y no la vamos a descuidar, ¿entiendes? Oye, pero vuelvo a insistir, y lo ha planteado el día de hoy el canciller de Sela, este es un problema regional. O sea, no se puede tocar unilateralmente, es un efecto dominó inmediatamente. Ahora, Igual que las drogas. y eso también no tiene que ver, y esto es una pregunta al sociólogo que también eres, ¿no? Con que Perú tiene un alto grado de informalidad que hace esta realidad informal tiene más capacidad de absorber a migrantes irregulares, ¿no? Que Chile, que es más rígido, más severo, donde el empleo formal pide requisitos que aquí el informal no te pide, entonces hay más facilidad para absorber esos migrantes. Totalmente de acuerdo. Mira, inclusive en las economías ilegales, una condición sine qua non es la corrupción. Pero un agravante o un facilitador es la de la economía ilegal, es la economía informal. En Perú tenemos 70% de la economía informal y en Chile solo 30%. Y ya en el debate, digamos, los candidatos, ya 30 era una exageración, una alarma. Nosotros estamos más del doble. O sea, entonces lo que tú dices es totalmente cierto. Esos migrantes irregulares va a ser más fácil que consigan algo, alguna chambita en el Perú, porque la gran economía es informal, que en Chile. Y efectivamente van a preferir venirse acá. Ecuador está tomado por las organizaciones criminales. Colombia hay mucha competencia, mucha pelea inclusive entre grupos criminales colombianos y venezolanos. Y Venezuela es la situación catastrófica en la que se encuentra. ¿A dónde van a ir? A Brasil. Brasil solamente han llegado, por ejemplo, al norte, del estado de Roraima, y son muy pocos. ¿Ok? Entonces, ¿a dónde van? A Argentina no van. O sea, la crisis económica de Argentina es grave, la inestabilidad del dólar. Es decir, si se quieren ver en todo el panorama, el país, nos guste o no nos guste, quieras o no, por diferentes motivos, para los venezolanos irregulares, el Perú sería el lugar más apto, aparte que ya tenemos 1,5 millones, 1.800.000 de venezolanos instalados acá, como para que ellos se queden por acá. Por eso que el discurso de que no, queremos llegar a Venezuela. Claro, entonces frente a esa realidad que muchos de los migrantes lo saben, ¿no? Perú, por sus condiciones de informalidad, por la cantidad de venezolanos que hay, que son más que los que hay en Chile, es un mejor destino que Chile, si es que se cumple la amenaza de Kast. Ante ese reto, Perú tiene que ser más firme. ¿Qué cosas podría hacer adicionales? Mira, yo creo que la posición peruana es muy sólida, planteando en primer lugar que este es un problema que ha surgido en el vecino y hermano país del sur, que es Chile. Allá ha surgido el tema, no en el Perú. Y cada país, lógicamente, tiene el derecho y el deber de cuidar sus fronteras. Entonces, si esto se lanzó sin dialogar, lógicamente el Perú tiene también todo el derecho de cerrar sus fronteras o poner más seguridad. Pero a ver, esto lo que hace es tapar una avalancha, pero no la solución el problema. Entonces la solución tiene que ser política, pero también, digamos, a nivel internacional, una solución regional. Que a ver, una solución directa, inmediata, no la veo. Nadie la ve. Ya digo, quieren irse a Venezuela. Y es más, es donde tendrían que irse a Venezuela, quieran o no quieran. Pero la pregunta es cómo viabilizas, ¿me entiendes? Ese tránsito, ese corredor hacia Venezuela. Por tierra, difícil, costoso, logística complicada y por avión más caro. Y quizá la vía marítima sea más realista que la vía terrestre, que no he oído que se explore. A ver, ¿cuánto costará un barco que puede llevar a México? Ya sea por el canal de Panamá o por el estrecho de Magallanes. Por abajo va a ser un poco más difícil, pero por arriba podría ser, pero llegas a Panamá, tendrías que cruzar, porque si no vas a estar otra vez con el tapón del Darién. Entonces, otra vez vemos otra logística complicada, ¿no es cierto?, para llegar a Venezuela.
Ya digo, las alternativas son muy difíciles, muy complicadas, pero si las hacemos unilateralmente, las hacemos más complicadas todavía. Ahora, Ese es un fenómeno que ahora, atañe a todos. ¿y qué sabes de los migrantes peruanos en Chile? Porque por supuesto, ahí sí, si la palabra de Kast se cumple y quiere expulsar ciudadanos peruanos en Chile, que son migrantes irregulares en Chile, pues aquí no queda más que recibirlos. Tienen todo el derecho a retornar a su país. Pero ¿cuántos serían estos? A ver, ¿Una migración se calcula considerable o entre no? 500.000 y 800.000 peruanos, o sea, formalmente hay 250.000, pero se calcula entre 500.000 y 800.000 peruanos, al menos registrados en la embajada y todo lo demás, ¿no? Pero, a ver, en los 90 fue la migración peruana, era la primera migración décadas atrás de migración sobre todo europea. Entonces, la comunidad peruana es una comunidad ya asentada. O sea, no hay razones para no regularizar o entrar directamente de manera regular. Entonces, yo no creo que los peruanos, bueno, si quieren venirse, se vienen, pero ellos pueden entrar regularmente sin ningún problema. Entonces, yo no creo que sea el tema los peruanos. Es más, uno va y camina y la verdad es, bueno, hay que hacer un poquito nacionalista. Los mejores restaurantes ciertamente son peruanos, inclusive en una calle va hay restaurante peruano, comida peruana, es decir, y todos ahora reconocen, ha pasado el tiempo, ya se han asentado, que claro, frente a los nuevos visitantes, frente a los nuevos extranjeros que llegan, la comunidad peruana hasta ahora es muy valorada, me dejo entender. O sea, creo que el panorama del migrante peruano es muy distinta a la del colombiano o la del venezolano o el haitiano, que al menos el haitiano por lo menos ha llegado formalmente o ha querido formalizarse y trabaja. Y se le reconoce además inmediatamente como gente trabajadora, no conflictiva, no delincuente. Entonces con ellos como que tampoco hay mucho problema, pero igual, migrante irregular es migrante irregular. Antes de acabar, José Luis, quería preguntarte más bien, porque el eco de tu libro sobre el tren de Aragua todavía resuena en muchos. Yo lo leí con sumo interés y incides mucho allí porque además has hecho conversaciones y recabas testimonios de prisioneros que lo han sido en las cárceles venezolanas, donde la gobernanza, como le llamas, la tenían los presos mismos, y en el Perú, donde todavía no se ha logrado afortunadamente esa penetración del crimen sobre el dominio de las cárceles. ¿Qué nos espera acá como una reforma carcelaria que evite ese riesgo de lo que pasó en Venezuela hace unos años? Mira, yo creo, a ver, que las opciones que se están planteando ahora en este gobierno transitorio no son las más adecuadas. Es decir, partimos de que existe un grave problema carcelario en el Perú, partimos de la premisa de que hay que tomar medidas radicales. O sea, no puedes entrar al penal de Trujillo y encontrar bolsas y bolsas de droga. Ok, de acuerdo. La pregunta es si esta propuesta de hacer la superintendencia, el SUNIR, es la mejor alternativa. Y yo creo que no. Es decir, ok, le cambias de nombre y ya solucionaste el problema. Es decir, es más, juntas dos problemas, centros juveniles e INPE, que son instituciones, ¿ya? ¿Qué? O sea, juntas dos problemas y te sale una solución. No, te sale un problema al cuadrado. Entonces, el problema no es ese. Es decir, no es cambiarle de nombre, no es pintar la casa y se acaban los problemas conyugales. O sea, a ver, 10 años que no has construido un penal, no tienes personal nuevo, los sueldos son bajos, no has renovado el parque automotor y me consta, ¿ok? Los equipos de comunicación, las armas. ¿Y qué? Y ahora le echas toda la culpa a los empleados penitenciarios que en los últimos 10 años, ¿no? O sea, tiene mucho más población penitenciaria y los acusas de todo y hasta los criminalizas y generalizas. Y el presidente Geri dice, vamos a desaparecer el INPE. Por favor. Ok, o sea, lo han agarrado de piñata, de chivo expiatorio, y es más, dicen la mayoría de las extorsiones vienen de la cárcel. Yo ya he preguntado, yo ya he pedido respetuosamente que a los 30 días, que ahora son 60, nos digan claramente si es que la mayoría de las extorsiones vienen de las cárceles y le has quitado el teléfono, le has quitado la visita, le has quitado la electricidad. Ok, muy bien. ¿Cuánto ha bajado las extorsiones en el Perú? Por favor, que nos diga. Si tu estado de emergencia es por el tema de extorsionadores y sicarios, quiero saber cuántos nuevos extorsionadores y sicarios han entrado en estos 2 meses. Y ahí vas a ver que no te va a mover la aguja, mucho.
Es Por lo decir, tanto, las extorsiones ya no solo vienen de las cárceles, están asentadas pero en otro perdón, lado. no es que ya no solo vienen, no, no solo vienen de las cárceles, Fernando. O sea, jamás la policía ha dado una cifra de que dice la mayoría, quiero saber la cifra y quiero saber la Sí. fuente. Y es más, o sea, yo no te digo que no hayan extorsiones de las cárceles o que no se coordinen delitos de las cárceles, sí, pero que diga la mayoría o la gran... Eso es falso y más aún en estado de emergencia de Lima y Callao, cuando todos los penales de Lima y Callao tienen bloqueadores de celular, que no trabajan al 100%, de acuerdo, pero que sí bloquean Sí, grandemente las bueno, llamadas de... José Luis, muchísimas gracias. La próxima vez seguro hablaremos más en concreto sobre la seguridad. Muchas Claro que gracias sí. a José Muchas Luis gracias, Fernando. Pérez Guadalupe.